piedra y ya sale esos puntitos de oro, los cuales se soldan o se derriten, se puede denominar, y en este caso ya se crean ciertas figuras de oro, pero muchas culturas de otras regiones pues sabían que Egipto gozaba de este privilegio, entonces Egipto tendría que mantener un buen ejército. Y por consiguiente, usted con el hecho de ser un soldado gozaba de un privilegio. Los escribas era la gente intelectual. La gente que en este caso, compañeros, eran los que pintaban, los que escribían, prácticamente, era la gente intelectual. Lamentablemente en esta cultura, la gente no era intelectual. Lamentablemente era poco el número, así se considera intelectual, y la mayoría, que era la población, era agricultor o comerciante o artesanos, ¿sí? En este caso se dedican solo al campo, se dedican solo a vender esas cosas, o se dedican solo a hacer artesanía, vasijas, platos, etcétera, etcétera, y no tenían un grado académico. Eran raros en este caso los privilegiados, porque se considera que tenían que ir normalmente a Grecia a estudiar. En Egipto hay pocos indicios de que hubo una educación ahí, y cuando regresaban esa gente intelectual, pues eran los escribas, era la gente que pintaba, la gente que hacía las esculturas, la gente que leía los jeroglíficos, que hacía las numeraciones, etcétera, etcétera, pero era muy poco el grado en este caso de gente intelectual. Y por último, los esclavos, ¿verdad? Que lamentablemente los esclavos, usted era esclavo, sí o sí, lamentablemente por su color de piel. Como le repito, tal vez su mamá era morenita, su papá era morenito, no sé, lo quemaron hasta un poquito más y salió negrito, y compañero, pero mire, mi papá es un escriba, así que usted es negro y es esclavo, ¿sí? Lamentablemente los egipcios eran así, tajantes. Y otra cosa también tajante, eran muy machistas. Nobles no había mujeres nobles. Soldados, no había mujeres soldados, solo eran hombres. Escribas, solo eran los hombres. Si usted quería estudiar, solo hombres, la mujer no, la mujer era para la casa. Si quiere ser artesana, bueno, tiene manos finas, eso sí, para los trabajos más rudimentarios. Lamentablemente los egipcios eran muy machistas. Entonces, imagínense Laura, o Isaura, Fernanda, o Damaris, hubieran nacido en esa época. ¿Qué hacen ustedes? Ay, qué feo. Rebelión. Sí, ¿verdad? Rebelión. Suicidio. Laura, ¿qué hubiera hecho usted ahí? Imagínese. Ay, Laura, ya lo hubieran Dios mío, matado, Laura creo. se muere ahí. Sí, Laura creo que me la asesina. Sacrificada. Sí, Ya lo iría a hubieran visitar matado. ahí a la mastada de Laura. Por seguir la ley. Sí, por no seguir la ley. Agradezcan también, Laura compañeros, que sacrificada. a pesar que estamos en el año 2020, pues tuvieron ustedes el privilegio de nacer en Guatemala, pongámoslo así, o en el continente americano, y que también tienen el privilegio que sus papás los apoyan a nivel de estudios. Si usted hubiera nacido ahorita en Irak, no pueden estudiar. Sí, pero mire, no pueden estudiar solo los hombres. No puede ser que en pleno siglo XXI, en el año 2020, hay unos países que todavía tengan lo que estoy marcando aquí, las clases sociales. Y que porque puede mujer usted no estudia. No, hombre, eso ya era de hace años. Las mujeres tienen muchas capacidades, ¿sí? También les funciona porque así es, compañeros, así es. Las mujeres también son intelectuales. Se lo proponen, también son intelectuales. Pero hay culturas que lamentablemente todavía siguen con eso ambiguo, que la mujer no tiene derecho a estudiar. Imagínese usted qué feo. Si no, no es justo, la verdad, no es justo. ¿Sí? Entonces están las clases sociales, ¿verdad, compañeros? El faraón, la máxima autoridad, ¿verdad? Les había, en este caso, hablado de cómo era una dinastía, ¿verdad? Que en este caso sube el hijo mayor y así sucesivamente se va la dinastía. Voy con la religión, compañeros. Y la religión en Egipto, pues como les había comentado, eran dioses que se habían unido tanto del alto y debajo del Egipto, y en este caso los egipcios se basaron mucho a lo que son los astros. Y como les repito, ellos preferían la vida del más allá, la terrenal. Ellos preferían 1000 veces en este caso que el faraón estuviera muerto, pongámosle así, porque él todas las noches salía en una estrella. Yo le rezaba y faraón, no sé, Johnny, por favor, que llueva porque mi agricultura está mal, y el día siguiente llovía. Y el faraón Johnny era lo máximo porque trajo la lluvia, ¿verdad? En este caso.
pero ellos creían más en la vida más allá que en este caso el Dios terrenal que le llamamos el faraón, porque el faraón, por mucho dinero que tuviera, por mucho poder que tuviera y mucho ejército y todo lo que tuviera, pero venía un esclavo o en este caso un agricultor y mire faraón que llueva, y el faraón ahí no podía hacer nada, ¿verdad? Muy Dios, muy todo, pero no podía decir, bueno, ahorita llueve, no podía, ¿verdad? Mientras que el Dios en este caso astral, pues sí, por mucha fe, pues en este caso se tendría a hacer esto. En realidad, compañeros, a pesar de que usted lo ve que ahí sí, que son un poco ambiguos, ¿verdad? Un poco, no sé, muy creyentes, pero actualmente nosotros cristianos casi que somos iguales, niños. Increíble, pero cierto. Usted en este caso tiene una gran preocupación y usted en cualquier esquinita o va a la iglesia, etcétera, y usted le pide a Dios, a Jesús, a María, qué sé yo, un santo, etcétera. Así que, ¿qué? Todos somos católicos, ¿verdad? Entonces, sí se asemeja mucho en nuestra religión. Sí, se asemeja bastante a nuestra religión, que usted viene y le pide una estampita, un crucifijo de madera, una imagen de madera, y no sé, un plato cerámico que muestra una imagen, un libro que tiene texto que se llama Biblia, pero usted se pone a rezar enfrente de eso, que es algo material, pero lo reza con tanta fe que se le cumple. Entonces, vamos en este caso a la fe. Los egipcios eran exactamente lo mismo, rezaban con tanta fe a infinidad de dioses, pero se les cumplía. Entonces, esas deidades, esos milagros, esas, ¿qué puede decir? Esos favores, pues se los atribuían a esos dioses. Entonces, increíble, compañeros, pero eso de la fe no viene desde ahorita, viene desde hace muchos tiempos, desde hace mucho tiempo realmente, pero con la diferencia que los egipcios creían en muchos dioses, no solo en uno. Y parte de sus dioses, pues aquí tenemos en este caso Ra, el dios del sol, Osiris, que era directamente la agricultura, Isis en este caso la fertilidad, Horus en este caso que era del cielo que proveía, Amón, así se le llama, Amón, no Mamón, aclaro, Amón, que es del viento, Ator, que es directamente de amor, a veces fertilidad de los hijos, Sekhmet, que en este caso era de la guerra, Anubis, que ya lo sabemos en este caso que es el dios de la muerte, que descanse en paz, no necesariamente era un dios, usted era un agricultor más, moría su esposa, y bueno, lo enterraban y simplemente iban con Anubis, y bueno, Anubis, por favor, el dios de la muerte, que mi esposo me está esperando en el más allá, y que descanse en paz, un ejemplo, ¿verdad? Estaba Tot, que en este caso era de los difuntos cuando no se encontraban, en este caso en la guerra, muchos XX, pongámosle, entonces en este caso se basa en estos difuntos, y el último que era el Set, que era directamente sobre las sequías. Este fue uno de los últimos, directamente cuando se fueron las pestes. Y Egipto, lamentablemente, como era un desierto, sufrió de muchas sequías, demasiadas sequías. Y pongámosle nosotros, compañeros, vivimos en un país tan privilegiado, la verdad, que tenemos bien marcado el verano, bien marcado el invierno. Sabemos que en verano no podemos hacer agricultura porque mucho calor. Sabemos que en invierno tenemos que hacer nuestros estanques y ya los agricultores ahí se la juegan para ver cómo es que hacen. Pero existe época de florecer y existe época de crisis, pongámosle así, en un año. Lo mismo tenían los egipcios, con la gran diferencia que ellos tenían un desierto. Imagínense, en un desierto. No saben, la cultura en esa época era bastante difícil de sobrevivir porque no está la tecnología como la que tenemos ahora. Y encima es en un desierto. Imagínense, niños, excursión a un desierto y vivamos en un desierto. Lo primero, tengo sed. ¿De dónde saco agua potable? Tengo hambre. Pero en un desierto, ¿qué puedo cosechar? Y a pesar de eso, Egipto, a base de sus dioses y su gran fe, hicieron un gran imperio. Bastante, un gran imperio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos en este caso los dioses. Aquí se va a complicar un poquito, niños, con tanto texto, pero los traté de resumir. Voy a la escritura egipcia. Les había comentado, ¿verdad, compañeros? Que Egipto era la unión de dos pueblos. ¿Estamos bien ahí, compañeros? El Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y ese Egipto, en este caso, cada quien tenía su forma de escritura. Uno en este caso se llamaba erática y la otra se llamaba demótica. Quiere decir, en este caso, perfeccionista, y en el otro era muy tosca.
Se considera en este caso la erática que eran igual por símbolos, pero era una forma simplificada de escribir las cosas. O en este caso eran jeroglíficos de la misma manera, pero no se escribía como la palabra completa. Esto en la actualidad todavía se maneja, compañeros, y lo manejan las secretarias. Le llaman taquigrafía. ¿Alguien ha oído acerca de la taquigrafía? Sí. Yo ¿Sí? siempre he querido aprender eso. Ajá, a mí personalmente, y tiene muy buena razón, eso me ha llamado también la atención, ¿verdad? Un hola es, no Sí. sé, un colochito, ¿verdad? Buenos días, Y un palito y algo puntitos, así. exacto, algo así, es otro idioma, pongámosle así, digamos, ¿verdad? Y en este caso, pues, los egipcios antes se escribían de forma abreviada, y es lo que tenemos aquí, miren, aquí tenemos una piedra, que en este caso también son símbolos, pero se escribía de forma abreviada, ¿eh? Tal como aparece acá. Aquí podríamos decir que es el inicio de la escritura egipcia. En este caso lo manejaba el Bajo Egipto, era el inicio. En este caso el Alto Egipto utilizó, o el egipcio demótico, de la misma manera ya empezó a utilizar símbolos, pero estos símbolos no eran tan detallados como los que llegó a utilizar ya Egipto en su máximo esplendor. Egipto ya en su máximo esplendor ya tenía en este caso un abecedario. Aunque no lo crean, voy a pasar a la siguiente imagen. No es que yo sepa leer escritos griegos, egipcios, perdón, egipcios, pero miren ahí, por ejemplo, la A, un ave, la B, una como bota, la C, un ¿cómo se llama? Ay, Parece una tacita una vasija, Una taza. gracias, una vasija, gracias. La de un guante y así sucesivamente siguen, miren. E inclusive, miren, cada letra tenía un símbolo. Y ya habían letras compuestas. Y aquí miramos muy bien, miren, los jeroglíficos ya tenían ciertos iconos, ciertos símbolos. Jeroglíficos cursivos. A pesar de esto, miren, recuerden que unimos dos regiones. Es como que, digamos, le voy a poner un ejemplo. Vamos a unir México y Guatemala. Perfecto, lo unimos. El idioma va a ser el castellano, perfecto. Y ahora todos van a decir güeros. ¿Qué tal güero? ¿Qué tal güero? ¿Va? Entonces, tendría usted que adaptarse a ese. Entonces, cuando fue la unión de estos dos Egiptos, el alto y el bajo, pues en su escritura afectó, porque ambos escribían de distinta forma y pues tuvieron que en este caso sentarse y bueno, compañeros, ni de esta ni de esta y vamos a crear una nueva. Y esto fue lo que pasó. Y esto es lo que aparece acá, ¿verdad, compañeros? Esta era como se escribía antes, de una forma muy abreviada, y luego pues se escribió ya de una forma totalmente detallada. Sabemos que un jeroglífico es un símbolo, una figura, que significa cierta palabra o cierto elemento, ¿verdad? O cierta letra, ¿verdad? No sé, el pajarito aquí significa la J, aquí la K, o por ejemplo esto, ellos sí manejaban mucho lo que eran, lo que llamamos en inglés palabras compuestas. A esto sobre esto significa, no sé, dentro de la vivienda, etcétera. Es muy complejo. Se dice en este caso que ellos manejaban un jeroglífico demasiado complejo. Inclusive es un curso o una carrera universitaria, tengo entendido, para los que estudian esto de arqueología y todo eso, que es su fuerte, pero sí es bastante complejo. Entonces, no van a creer que la escritura era la misma, ¿no? Un imperio utilizó cierta escritura, otro imperio utilizó la otra, y cuando se unieron, pues lamentablemente tuvieron que cambiar. Entonces, ese fue un cambio, como les digo, cuando se unió Egipto fue un cambio radical, tanto en la economía, como en la política, en la escritura, etcétera, etcétera. Sí, fue un cambio totalmente radical. Sí, en este caso fue muy notable lo que ambos gobernantes dispusieron para que en este caso Egipto floreciera. Y no fue una mala decisión, la verdad fue una de las más acertadas, porque para comentarles, ¿verdad, compañeros? Egipto murió realmente, o el imperio murió cuando Roma se empezó a expandir. Roma se empezó a expandir por toda Europa, y en este caso había un emperador, que si no me equivoco se llamaba Julio César, y se consideraba que era muy atractivo, entonces sedujo a la, disculpen decirlo en inglés, a la primera, única y última faraona, que fue mujer, y pues ellos en este caso pues unieron imperios, y lamentablemente pues después Roma conquistó Egipto, no hubo ninguna guerra, fue todo pacífico, pero ese era el plan. Es como decir, niñas, disculpen decirlo, no sé, disculpen, lo estoy poniendo de ejemplo, la compañera María y el compañero José
y José se va a conquistar a María porque no le da la cabecita para sacar sus estudios en la universidad. María le hace todas las tareas y cuando terminó su carrera, gracias María, Dios, que te va bien, y consiguió ese objetivo, ¿verdad? Lamentablemente así fue Egipto. Creo que